Hoy, en este programa, trataré el tema respecto de la Tercera Guerra Mundial. Se vislumbra un inminente y nuevo desastre a escalas planetarias. El sionismo judeocristiano y el islamismo radical continúan sus milenarias batallas. Hace un tiempo atrás, más específicamente, el 27 de julio de 2014, publiqué sobre la Tercera Guerra Mundial, más precisamente, en una especial relación con el N23, y debido a ello, algunos se rieron y burlaron de tal publicación. Posiblemente porque no pueden llegar a ver más allá de la primer línea de árboles que les tapa el bosque. Hoy en día, el ISIS se encuentra en la labor genocida de establecer un gobierno mundial musulmán, y para ello, están asesinando a cientos de miles de personas, y desplazando obligadamente a millones, desde sus hogares, en dirección hacia Europa, y ocasionando que miles y miles de ellos mueran en el intento. El ISIS o Estado Islámico fue formalmente autoproclamado como califato el día 29 de junio de 2014, muy cercana a la fecha profetizada por mí hace más de un año, y hoy, todos somos testigos de la evidente gestación de una Tercera Guerra Mundial, que partió desde aquel día 27 de julio de 2014, anunciado por mí, en este artículo. Y, como en mi artículo del 27 de julio de 2014 mostré algunos cálculos muy simbólicos y repetitivos, sumemos, de a 2, las cifras de la fecha de la creación del ISIS: 26 más 06 más 20 más 14 igual 66, y según el Islam, el 66 es el número que simboliza a Alá, específicamente, es el valor numérico de la palabra Alá. Pero, ¿qué es lo que falta para que comience el belicismo in situ, posiblemente profetizado por Albert Pike, en su Carta del Fin del Mundo, hace ya más de un siglo atrás? Pues, según una parte de su carta, Albert Pike, quien supuestamente fue quien la escribió, expresó lo siguiente: la tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Para leer la supuesta carta de Pike, en relación a sus predicciones para la Primera y Segunda Guerra Mundial, siga este link. Entonces, el mundo ya se encuentra en la situación que relata la supuesta carta atribuida a Albert Pike, porque existe una evidente dualidad de contendientes, quienes históricamente se han enfrentado, diría yo, desde tiempos inmemoriales, y que es el sionismo y el islamismo. Infinidades de guerras se han librado por una u otra causa entre los parientes cercanos al sionismo, con los musulmanes, cuya religión es el Islam, fundada por el autoproclamado profeta de los profetas, Mahoma, quien, a través de su dogma basado en una supuesta revelación divina, impuesto por la fuerza de la espada y no por la proposición de la palabra, sobre quienes quiso convertir a su doctrina, logrando con ello una adhesión sin precedentes en comparación con otras religiones. Mientras que las religiones judía y cristiana propusieron su doctrina, en mayor medida, por el simple acto de la palabra virtuosa y también por el miedo a vivir en el infierno eterno dependiendo de los pecados, como el ateísmo por ejemplo, pero ese infierno siempre vendría luego de la muerte natural y no en vida. Por otro lado, el islamismo radical impone su dogma retrógrado y carcelario, por medio de la fuerza que históricamente se ha implementado de una manera sistemática y con aberrante determinación. Pero antes de seguir, aclaremos lo que es el sionismo, según Wikipedia.
El sionismo es un movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel, Eretz Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. Aunque sus orígenes son anteriores, el movimiento político laico actual fue establecido oficialmente por el periodista austrohúngaro de origen judío Theodor Herzl a fines del siglo XIX. El movimiento tiene como objetivo fomentar la migración judía a la tierra prometida y fue exitoso en la fundación del Estado de Israel en 1948, siendo actualmente el único Estado judío del mundo. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno. Descrito como un nacionalismo en la diáspora, el sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre autodeterminación del pueblo judío. El sionismo, al que algunos lo caracterizan por una mezcla conformada por judíos y cristianos, estos dos grupos, el judeocristiano y el musulmán, históricamente se han enfrentado en batallas sangrientas, siendo Jerusalén, entre otras joyas a reclamar por ambas partes, uno de los lugares más pretendidos por ambos bandos, y hoy en día, esa necesidad de conquista no se detiene, y lo estamos viendo nuevamente, y en mucha mayor escala que en sucesos precedentes, con la creación del ISIS o Estado Islámico, autoproclamado por un grupo de fundamentalistas apoyados por Al-Qaeda, entre quienes Osama Bin Laden fue su fundador y su principal líder. Y para tener una idea de quién fue Bin Laden, o cuál fue su cuna y sus relaciones con el mundo financiero, echémosle un vistazo al holding que tiene su familia, viendo este link. El ISIS, entonces, sea quien sea el que lo esté financiando, hoy en día se constituye como la histórica parte que conformaron, y lo seguirán haciendo por un tiempo no muy largo, las luchas por el proponer o por el imponer sus respectivos dogmas, con la salvedad de que el sionismo histórico y actual continúa proponiendo con la palabra, mientras que el islamismo actual continúa imponiendo por la fuerza. El dogma en sí mismo, ya sea propuesto o bien impuesto, no deja de ser dogma, y por lo tanto, carcelario y constituyente de mantener a la humanidad en una tendencia hacia la regresión evolutiva, pero la elección entre la proposición y la imposición de los dogmas, la respuesta es obvia. Por lo tanto, la humanidad se encuentra surcando los comienzos de una tercera guerra mundial, debido al tenaz belicismo histórico de dos de las corrientes religiosas más poderosas de este planeta que se llama Tierra, y la supuesta carta atribuida a Albert Pike es una clara muestra de que se le acerca mucho a la realidad actual. Solo falta que se desate un nuevo Pearl Harbor, una crisis drástica, sorpresiva, fulminante, desgarradora, inesperada y genocida, que ocasione que las fuerzas de la OTAN, al fin actúen, fuerzas militares que, a mi juicio, representan a los ejércitos sionistas de antaño, pero del siglo XXI, es decir, a las fuerzas armadas de orígenes judeocristiano en su mayor medida, tal como en la época de las cruzadas. Y a mi juicio, dicho desastre sucederá pronto, y al día de hoy, todos somos partícipes necesarios de ver cómo millones de seres humanos son desplazados desde sus lugares de origen, desde sus propias tierras, de sus propios recuerdos hacia un destino totalmente inseguro, incierto e infame. Por todo esto, y mucho más, la Tercera Guerra Mundial está servida sobre la mesa de las posibilidades. Si esto es así, debemos preguntarnos algo y respondérnoslo nosotros mismos qué queremos para el futuro de nuestra especie. ¿Proposición o imposición? Muchas gracias por escuchar este programa, y si fue de vuestro agrado, no olvides darle like y suscribirte al canal.